Hola a todos, aquí Zetadolf. Y hoy les traigo otra teoría sobre la trilogía de Spider-Man. Previamente en las dos que hice, las cuales muchos como yo nos imaginábamos como otra continuación alterna de la trilogía desde pequeños, las que de por sí les invito a ver. Hoy les traigo qué hubiera pasado si Harry Osborn no hacía equipo con Peter Parker. El guión ya lo hice hace un año, incluso antes de liberar mi primera teoría sobre Spider-Man, pero ahora me siento motivado por sacar esta. Si son nuevos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para estar atentos a más contenido, como dejar su like en mi página de Facebook y a recibir notificaciones. Comencemos. Después del secuestro de Mary Jane ante Eddie Brock y su misma alianza con Flint Marko, el hombre de arena, Peter iría a la mansión de Harry para pedirle ayuda, quien mostrándose con su quemadura en la cara y devastado, rechaza su petición como en la historia original. Peter se va solo, mientras que el mayordomo de Harry no llega a decirle que su padre murió atravesado por su planeador para no ponerlo más triste, así que quedaría aún pensando en que Peter mató a su padre. Veríamos un mismo combate de Spider-Man contra el hombre de arena y Venom, donde Venom con su masa de simbionte ata a Peter, mientras que Flint le daría una cantidad de golpes a Parker, hasta el punto de que este no puede moverse más, y tras retirar su puño, notaría que acabó con su vida. Esto habría dejado en shock al público, quienes perdieron toda esperanza de ser salvados, así como Mary Jane se quedaría muy triste ante la pérdida de su amigo, al cual no le pudo pedir una disculpa por cómo se comportó aquella vez, que le terminó a petición de Osborn. El hombre de arena y Venom comenzarían a causar caos en la ciudad, mientras que Mary Jane estaría con vida, ya que solamente la tenían como carnada para atraer a Parker. Minutos después, a través de las noticias, Harry se enteraría de la muerte de su amigo Parker, estando muy arrepentido y confundido al no haberlo ayudado, ya que las cosas se pusieron peores. Sin otra opción, esta vez decidiría actuar voluntariamente por Mary Jane, ya que ella también le importaba, y quería al menos salvarla y compensar aquella amenaza que le hizo para que le terminara a Peter. Harry con su planeador y su traje de duende iría a tratar de enfrentar a Venom y a Marko. Pero estaría solo en esta ocasión, donde al momento de encontrarse al hombre de arena, sería capaz de mantenerlo ocupado, ya que al ser gigante es más lento, y podía encontrar puntos para esconderse. No obstante, Venom con su materia atraparía el planeador de Harry, y comenzaría a torturar a Osborn de la misma manera en que fue con Peter. Así también acabaría con su vida, y para esta trilogía ya no habrían héroes, y el hombre de arena tal vez no cambiaría de parecer al ya no tener quien lo detenga. Aunque con el paso del tiempo recordaría a su familia, y se preguntaría si era buena opción matar a Spider-Man, ya que ahora había agarrado mala fama, y su familia quedó atrás por el simple hecho de querer deshacerse del justiciero. Venom por su parte se apoderaría de Eddie, y el mundo sería un caos, a menos que algún científico sea capaz de crear alguna bomba o aparato capaz de frenarlos. Sin duda, este sería un final triste en el que no solo murió Harry. La película igual tendría su final, pero más devastador al que pudimos ver concluir. Hasta aquí queda el video, sé que es bastante corto, pero como no hay Spider-Man 4, no se puede agregar nada más, aunque sigo teniendo ideas pendientes de la trilogía de Spider-Man. Espero ver un buen apoyo en esta si realmente esperan a que suba más teorías. Hasta la próxima.